Esta predicación la titulé Los sueños de Dios. Dios soñó contigo, Dios soñó con todos. Y así como Él soñó, nosotros debemos de soñar también como sus hijos. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1. Vamos a comenzar ahí en capítulo 1. Versículo 4. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de Dios así. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El plan original de Dios, fue que nosotros viviéramos sin mancha y sin arruga, sin pecado, sin maldad. Pero como tenemos un Dios creativo, Él todas las cosas las hace perfectas. Por lo tanto, como no se llevó a cabo ese plan y ese propósito que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, cuando hizo a Adán y lo durmió y después hizo de una costilla, sacó a Eva, y que Eva fue la que pecó, porque Eva fue la que fue engañada por Satanás. Entonces ahí se rompió ese plan y ese propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros, porque desde ese momento hasta hoy en día el pecado entró en la humanidad. Desde ese momento el plan original de Dios era que nosotros fuésemos y viviéramos sin mancha y sin arruga. Santos, ¿por qué en santos? Porque la santidad es la que nos va a establecer con nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, santo, santo. Y si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Porque sin santidad nadie va a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Todos vemos que nuestro Padre es el creador de los cielos, de la tierra y de todo cuanto habita lo visible y lo invisible. Él soñó con cada uno de nosotros, con un plan y un propósito de Él. No con un plan y un propósito de cada uno de nosotros, no. Con un plan y un propósito de Él sobre la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un plan y un propósito que cumplir dentro de su voluntad, no fuera de su voluntad. Cuando nosotros estamos viviendo santos sin mancha, o sea, vamos a radiar ese amor. Vamos a radiar esa humildad. La mansedumbre va a brotar de nuestros labios, de nuestra persona a través de nuestro testimonio, a través de nuestros hechos. Porque el amor es Dios mismo, obrando en la vida de cada uno de su pueblo, para ser adoptados como sus hijos. Ese plan ya lo tenía desde un principio, desde antes de que naciésemos. Y este plan se estableció cuando Jesús vino. Pero ese era el plan. No que Jesucristo viniera a morir para el perdón de los pecados, no, sino para que el plan que de un principio tenía Él se estableciera aquí en la tierra. Por cuanto el pecado tomó el control de la persona, pues tuvo que venir Jesús. ¿Y en quién entró? Entró en Eva y entró en Adán. Y de ahí para acá el pecado así. La imperfección continúa. Por eso David dijo, en pecado me concibió mi madre. Él todavía no nacía, pero él ya ve. ¿Sí?
Pues era el plan original de Dios, ese era el sueño original de Dios sobre su creación. ¿Para qué? Para que estuviéramos a amarnos unos a los otros, para vivir sin mancha, santos, agradables a Dios, sin pecado, porque el pecado es el que te lleva a cometer toda injusticia, toda maldad. Cuando uno es santo, o sea, uno es un inocente, una persona que no sabe hacer el mal. Pero cuando entró el pecado, por eso destruyó Dios la primera creación. Dice su palabra que le dolió en su corazón. Cuando vino el diluvio, eso fue lo que aconteció, porque de continuo era pecado tras pecado tras pecado. Pero ese no era el plan de Dios. Entonces vemos que nosotros tenemos un Dios que sueña. Y así como Él sueña, nosotros somos sus hijos y también debemos de soñar. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El buen propósito de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia. Por su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No es mi propósito, es su propósito de Él en mi vida. Y en cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí, entonces tenemos que entender, escuchar, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que guardarnos, que solamente en Jesucristo vamos a tener lo que Él ya planeó desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él tiene las bendiciones ya preparadas para los que le aman. No anda preparando nada, ella las tiene. El problema es que nosotros no lo buscamos. El problema es que nosotros no nos santificamos nosotros mismos a través de hacer su voluntad. No, queremos hacer la nuestra. Y como queremos hacer la nuestra, nosotros vamos a pagar las consecuencias de esas malas decisiones que estamos llevando. No tenemos un Dios malo, tenemos un Dios bueno, y tan bueno que es que dio a su Hijo Jesús. Pero ahora la iglesia no lo ha entendido. ¿Por qué? Porque se ha desviado del plan y del propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Es su propósito, es su voluntad en tu persona, en tu persona, en su persona, en mi persona, en toda la iglesia universal. Porque el día de mañana va a venir por una iglesia, no por tantas denominaciones, por su iglesia. Y esa va a ser la que viva en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces tenemos un Dios creativo, tenemos un Dios soberano. Y como Él es creativo, nosotros debemos de ser creativos, no destructivos. Creativo, el creativo crea, hace para que vaya edificando las cosas. Y el destructivo destruye. ¿Qué es más fácil? Destruir que construir. Cuando estás sin Dios. Pero cuando estás con Dios es más fácil construir que destruir. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, para que su buena voluntad y su buen propósito se cumpla sobre la vida de cada uno de nosotros. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos de los apóstoles, para que veamos la manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo. 2:17. Y aquí es cuando reciben al Espíritu Santo. Y Pedro les habla de esta manera, dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos.
En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Dios te dio a su Espíritu Santo no para que haga lo que tú quieras, para que haga su voluntad. Él lo derramó sobre tu vida, sobre la vida de cada uno de su iglesia, de su pueblo, para hacer su voluntad, para que su plan y su propósito se cumpla. No para que tu propósito se cumpla, porque ese propósito que tú tienes humanamente hablando, tú puedes lograrlo ahí en el mundo. Aquí fuera, aquí dentro de Dios no se va a lograr. Si tú te sometes a su voluntad, su plan y su propósito se va a cumplir sobre tu vida. Él nos regaló todo. Todo es por gracia. Y lo que recibimos de gracia hay que darlo de gracia, porque a nosotros no nos costó esta vida. No nos costó formar este cuerpo. Nuestro Padre y Señor Jesucristo nos lo dieron. Nos lo regalaron no para destruirlo, para cuidarlo y para protegerlo, porque este es un templo donde habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a habitar donde esté una persona toda desordenada. Tiene que ordenarse a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que seamos un santuario, que todo produzca, todo crezca y todo florezca. Pero en la habilidad del hombre no va a suceder. Todo va a acontecer a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que transforma la vida, los corazones de cada familia. No es en las fuerzas del ser humano. Por eso Zacarías decía, no es con espada ni es con ejércitos, es con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Su Espíritu Santo es el que te transforma. Entonces es donde nos damos cuenta si realmente hay un cambio. Si hay un cambio en tu vida, una actitud diferente, un cambio de mentalidad, dices, Dios está conmigo. Pero si tú sigues siendo la vieja persona, la misma vieja con los mismos pensamientos y las mismas palabras, o sea, no tiene nada de Dios. El cambio viene a través de la voluntad de nuestro Padre. Cuando Dios hace su voluntad en tu vida, te cambia. El día de mañana no es igual que el de hoy. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Él es el que te va disciplinando, Él es el que te va ordenando, Él es el que te va dando el crecimiento para que llegues a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. No de cualquier persona, de su Hijo Jesús, de su Hijo amado. Entonces tenemos que entender que nosotros nada más somos aquí unos siervos que somos administrados por su Espíritu Santo y que Él es el que debe guiar y gobernar nuestra vida, no nuestra carne, no los impulsos de nuestra carne, no los pensamientos, no, su Espíritu Santo, así como guió el Espíritu Santo a Jesús al desierto, fue lleno al desierto. Y fue guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando terminó los 40 días, dice la palabra que descendió en el poder del Espíritu Santo. Una es estar lleno y otra es descender en el poder. Y eso es lo que Dios nos ha dado, el poder, y nos ha dado la autoridad para enseñorearnos de todo lo que Él creó. De todo. No que las cosas que están aquí se enseñaron de nosotros. ¿Sí? Por eso Él nos dejó un legado a través de su palabra. Y esta es una herencia que cada uno de nosotros debe de escudriñarla. Porque si tu padre te deja una herencia, tú debes de ver las condiciones en que, cómo lo constituyó ese convenio, ese contrato que hizo contigo, para heredarte lo que es de tu padre hacia tu persona. Ese nos corresponde a nosotros. ¿Te imaginas que Dios que mi padre me dé herencias? Yo tengo que ver las estipulaciones ahí, las cláusulas. ¿Cómo voy a recibir esa herencia? Y así cada uno de nosotros les corresponde escudriñar su palabra para saber qué es lo que quiere nuestro Padre, para recibir su herencia, porque Él es el dueño de todo. Así que vemos que Él nos dio su Espíritu Santo, lo derramó, Él no lo vendió, se lo dio gratis, así como nos dio este cuerpo, así como nos dio esta vida. Pero nosotros no hemos sabido valorar
¿Por qué? Porque tenemos la mente cegada. El enemigo es el que la ciega y te estás destruyendo. Te vas al alcohol, te vas a la droga, te vas a los prostíbulos, te vas a lo que el enemigo te ofrece, a la inmundicia. ¿Por qué? Porque así es. Si tú no tomas una decisión hoy de buscar y hacer su voluntad, nada va a pasar en tu vida. Vas a seguir siendo una vieja persona metida aquí sentada en una silla por años que ni siquiera te van a transformar, ni te van a cambiar, y al final no te van a llevar a ese destino final de una vida eterna. Por eso así, hoy en día hay mucha iglesia. Cree, no. Dice su palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Que seamos de los escogidos, no de los llamados, que al transcurrir y caminar perezcamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser adiestrados y enseñados y discipulados en la doctrina del reino de los cielos. Su nombre es Jesús. En esa doctrina nosotros tenemos que estar afirmados y cimentados en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. En el evangelio del reino, no en la doctrina del hombre, no en la doctrina demoníaca, no, en la doctrina de Jesucristo, la apostólica y la profética. En esa nada más, no en otra más, porque la del Padre, la del Hijo y la apostólica son una sola. No son tres diferentes, cada una fue en su tiempo. Primero fue el Padre, después el Hijo y el Espíritu Santo, que es la apostólica. El Padre a través de los profetas, Jesús y después sus discípulos, los apóstoles, a través de su Espíritu Santo. Y tenemos que entenderlo, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Y vamos a soñar. ¿Por qué? Porque Dios es soñador, y así como tú sueñas para tu hijo, así Dios soñó contigo. ¿Tú crees que uno quieres algo bueno para tu hijo? ¿Algo agradable, perfecto? ¿No has soñado? Si no has soñado es porque estás muerto en vida. Y es porque el enemigo te tiene así. Vamos a Génesis capítulo 28. Vamos a Génesis capítulo 28. Ahorita vamos a seguir avanzando y aprendiendo para crecer. Porque cuando aprendemos, crecemos. A través de practicar lo que Dios nos está enseñando. Si no practicamos lo que Dios nos está enseñando, pues ¿qué crecimiento vamos a tener nosotros? No va a haber ningún crecimiento. Génesis capítulo 28, versículo 10. Vamos a empezar ahí. Versículo 10 dice: el sueño de Jacob en Betel. Y aquí Jacob, tanto su padre como su madre Rebeca y Jacob, lo envían para con su tío Labán. ¿Por qué? Porque pues Esaú estaba enojado y lo quería matar. ¿Por qué? No le robó la primogenitura, no, se la vendió por un plato de lentejas, pero sí le robó la bendición. Sí le robó la bendición cuando le dijo a su madre Rebeca: ponte aquí pelos de cabra para que, y ponte de todo el orden de borregos o chivos para que tu padre te huela que eres él. La bendición sí se la robó. Y por eso Jacob significa tranza, una persona que robaba. Entonces aquí vemos que en este pasaje es donde va rumbo para casa de su tío Labán, que es hermano de su mamá. Y dice la palabra: Jacob partió de Bérseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham.
de tu padre Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que están acostados. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Vemos que aquí Dios se le muestra a Jacob en una visión, en una revelación. Él miraba una escalera que descendía del cielo hasta la tierra. ¿Y él que subía? Veía ángeles que descendían y ascendían. Que dijo, esta es casa de Dios, puerta del cielo. O sea, la relación te abre los ojos. La relación que tengas tú con Dios te abre los ojos. Aquí vemos que él va huyendo, pero Dios se le muestra y se le revela. Por eso ya después ya no se llamó Jacob. ¿Cómo te llamas? Cuando luchó con el ángel del Señor. Bendíceme, si no, no te dejaré. Mi nombre es Jacob. Pues de aquí en adelante no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Cuando tienes un encuentro con Dios, Dios tiene el poder y hasta te cambia de nombre. Sí. Tenemos que entender que Dios es sobre todas las cosas sobrenatural y sobre todas las cosas. Él es el que gobierna aún en medio de la circunstancia. Sobre cualquier hogar, sobre cualquier familia, sobre cualquier nación. Él es el que gobierna. Lo que acontece en cualquier nación o en cualquier ciudad es lo que están mereciendo a través de sus hechos denigrantes, a través de estar pecando, a través de estar denigrando los mandamientos que Dios estableció. Y Él no es hombre para que mienta. Él tiene su palabra para cumplirla al pie de la letra. Y los que se están prostituyendo, pues el día de mañana van a recibir su castigo. Y cada quien, a través de la decisión que haya tomado. Entonces vemos que aquí Dios yo soy el padre. ¿De quién? De Abraham, tu abuelo, de Isaac, tu padre. Y él dice, ¿sabes qué? Contigo voy a hacer esto, vas a ser tú una muchedumbre. Lo que le reveló y lo que ese pacto que hizo con Abraham, se lo estaba estableciendo con Jacob, su nieto. ¿Sí? A Abraham le dijo, no, tu descendencia será como las estrellas, que ni las podrás contar. Y aquí se lo estaba confirmando a Jacob. Y que en su familia y en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Aun cuando él no tenía una relación, porque vemos que él venía huyendo de que lo iban a matar. Pero Dios ya estaba hablándole a su corazón. ¿Sí? Y a veces Dios te está hablando, pero no lo entiendes, porque el enemigo te tiene cegado ese entendimiento. ¿Sí? Entonces, cuando Dios llega a la vida de cualquier persona, Dios es sobrenatural para cambiarte de un momento a otro. En la necesidad que tú te encuentres, Él te saca del lodo cenagoso. Te levanta con poder, con su justicia. ¿Para qué? Para que le seas fiel. No para que después lo ignores y te vayas de nuevo al mundo. Para que perseveres en su casa. Entonces vemos que aquí Dios le está prometiendo y le está dando una promesa. Que en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Lo que le prometió también a su abuelo Abraham. Y dice el 15, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha revelado Dios? Lo que Él te dijo que tú vas a hacer, créelo. Si tú no tienes fe, no lo vas a creer. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera.
Él no miraba nada, él no tenía nada. Pero yo lo que veo que sí entendió y creyó lo que nuestro Padre le dijo y le enseñó. A través de la revelación que le mostró. A través de ese sueño que tuvo. No te dejaré, ni te abandonaré, ni te desampararé. Yo iré contigo y estaré contigo todos los días del mundo, hasta el fin. Ese es el Dios que tenemos. No nada más de que ahorita está conmigo y ya me dejó. No, no, no. Cuando tú le eres fiel, Él te va a ser 3 veces más fiel que tú. Entonces, cuando tú caminas sin fidelidad, tú caminas dentro de su voluntad. Él no te puede desamparar, porque Él no puede transgredir sus mandamientos y sus palabras que ya está escrita. No dice su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Aquí está. Lo que tiene cumplimiento aquí está. No lo del hombre, no lo que te habla el hombre, no. Lo que Él nos habla y lo que Él nos enseña tiene cumplimiento. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, que se asombró, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. O sea, esta es la puerta, esta es la salvación eterna. Si tú entiendes, tú vas a tener esa relación y esa escalinata y esa escalera que vio Jacob, dijo, esta me va a llevar a una vida eterna. ¿Por qué? Porque bajaban y descendían ángeles. Pero él no se había dado cuenta. Cuando despertó de su sueño dijo, ay caray, esta es casa de Dios, puerta del cielo. ¿Y qué fue lo que lo hizo? A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Cuando Dios le dio ese sueño, Dios le dio una palabra. Y esa ciudad que se llamaba Luz, ahí terminó su ciclo. Ahora le puso Jacob Betel. Dios le dio el poder, Dios le dio la autoridad, y él nomás decretó la palabra y ya no fue más Luz, fue Betel. De ahí para adelante fue Betel. Y ese es el poder que Dios te da a través de la revelación y a través de los sueños. Cuando tú los crees y tú los tomas, tu vida va a cambiar. Como mucha gente ha cambiado. ¿Qué hizo? Ungió la piedra. La tomó y aquí la unjo. Porque el aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa. Tenemos un Dios de pactos, un Dios de promesas. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Él no pidió riquezas. Mamá dijo, si yo llego voy a entrar mi tío, y si regreso de nuevo para acá está mi padre, tú serás mi Dios. Pero no tenemos un Dios de esa clase. Dios le mostró a Jacob qué tipo de Dios era. Porque cuando llegó a la casa de su tío Labán, él empezó a pastorear las ovejas de su tío. Él empezó a trabajar. Y lo que había hecho de robarle la bendición a Esaú, su tío le empezó a robar. Porque lo que Dios lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo que pagar. Porque su tío le cambió 10 veces el salario. Porque miraba que Dios estaba con él y lo bendecía y lo quería transar. Y así como él era, bueno, se las hicieron. Por eso hay que tener cuidado, ¿qué es lo que hacemos?
porque lo que hagas te van a hacer. ¿Y cómo lo regresó nuestro Señor? Lo regresó con 2 mujeres, lo regresó con un buen de hijos, lo regresó con ganado, camellos. Sueña. Si tú no tienes sueños, vas a terminar como Dios no quiere, como el enemigo quiere, en la miseria, en la pobreza, en la tristeza, en la enfermedad, en el dolor. Tanto ganado ya poseía Jacob que apartó un buen puño para dárselo a su hermano Esaú. Era bendición. Y con esa bendición que llevaba, le quebrantó el corazón a su hermano Esaú. Dijo, no, hermano. ¿Por qué? Porque todavía venía con ese temor. Le robé la primogenitura. Le robé la bendición. Y siempre tenía esos pensamientos. Pero Dios, ¿qué dice Dios? Que yo lo iba a acompañar a su camino y cuando regresara. Y Él hizo un pacto. Si tú me llevas y si me regresas, tú serás mi Dios, tú serás mi Señor, tú serás el dueño de todo lo que tú me des. ¿Y qué le dio? Riquezas. Lo hizo un hombre poderoso. Y es donde nosotros tenemos que meditar, que solamente en Dios vamos a alcanzar lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Sus riquezas, sus bendiciones están aquí establecidas en su palabra. Y si tú empiezas a escudriñarla y a tomarla, los pactos, sus porciones que Él nos está enseñando, y empiezas a declararla, guerrearla, la vas a recibir. La vas a recibir, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. No va a llegarte nada más así porque, que sí. Y vamos a ver más adelante cómo el Padre soñó y cómo el Hijo soñó. En una misma descendencia, una misma línea, un mismo orden. Vamos a Génesis 37, ahí nos pasamos al 37. Del 3 al 11. Génesis 37, del 3 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Ya no se llamaba Jacob, ya que en este pasaje se llama Israel. Dice la palabra, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. ¿Por qué lo amaba Israel a José? Porque fue de los más pequeños, pero no veo que sea por eso. Era por su comportamiento y por la obediencia que él mostró a través de una vida, a través de un testimonio, a través de hechos. ¿Y qué pasó con los demás hijos que eran de la otra mujer? Porque Israel, que ya es aquí, tuvo 2 hijos nada más con Raquel. ¿Sí? Y los otros fueron de sus concubinas y de su otra mujer, Lea. Pero a quien amaba Israel era Raquel. Y siempre el corazón siempre nos va a llevar a que amemos siempre a un hijo más que a otro. A través de los hechos y de la actitud de cada uno de nosotros. Porque si yo fuera muy rebelde, yo creo que mi padre no me va a amar tanto como al que le obedece. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Dios es amor, Dios no hace acepción de personas.
pero uno mismo deja que nuestro Padre no nos ame por nuestro comportamiento y nuestros hechos, no porque no te quiera amar, sino porque tomamos decisiones equivocadas. Y aquí vemos que amaba más a José. ¿Y qué entró en el corazón de estas otras personas? Entró odio, entró rencor, a tal grado que querían matarlo. Comenzaron a odiarlo. ¿Por qué? Porque José también soñó. Dios le dio otro sueño. Y no cualquier sueño, le dio un sueño tan grande que cualquier persona lo quisiera tener. Dice, préstame atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estaban todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. El sueño que Dios le dio a José era de que sus hermanos, su madre y Jacob se iban a postrar delante de él. No para adorarlo, no. O sea, así como honramos a nuestro Dios, yo tengo que honrarlo a usted como mi prójimo. Y era lo que le estaba diciendo, no que él era Dios. ¿Saben de qué? Dios me reveló esto, Dios me mostró esto. Y así como yo lo honro, porque me iraba el odio, el resentimiento, el rencor de todos esos otros hermanos, que dijo, ¿sabes qué? Este sueño Dios me dio. Y cuando se los reveló, más rencor y más odio tuvieron todavía. ¿Sí? Su mamá ya había muerto. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos. Para él estaba vivo. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Una vez más su familia, cuando se lo contó a su padre y a su hermano, su padre lo reprendió. ¿Qué quiere decir con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Jacob, que había tenido un sueño, lo entendía. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Qué quiere decir esta revelación? Y nada más en eso meditaba. Pero Dios le dio la gracia de ver cumplido ese sueño que José tuvo. Y eso es lo fundamental. Los otros hermanos, los otros 11 hermanos, ni siquiera se dieron cuenta. Porque ellos andaban en otras cosas. Cuando tú estás dentro de su voluntad, Dios te va a revelar lo secreto, que es lo que no se puede ver con tus ojos naturales. Solamente con tu espíritu lo vas a entender y ver. ¿Y qué aconteció? Que lo iban a matar después, que lo iban a meter a la cisterna, y a final de cuentas pasaron los madianitas y eso los vendieron. ¿Qué hicieron? Mataron un chivo, lo ensangrentaron su manto. Aquí se lo comió un león. Así es el enemigo tan astuto. Pero cuando Dios te da una revelación, cuando Dios te da un sueño, Él lo cumple porque lo cumple. ¿Sí? Y vemos que fue vendido a la familia de Potifar. Y dice la palabra que esa persona, que esa familia fue bendecida cuando José llegó, porque todo lo que emprendía prosperaba. ¿Qué aconteció? Que esta mujer quería tener una relación ilícita y él huyó. Por eso no hay que ser muy
Sansón no, al pecado húyele, huye del lazo del cazador. Así como él se desprendió y se fue corriendo, así tenemos que huir en tiempos cuando vemos que no podemos sostenernos. ¿Sí? Hay momentos que dice la palabra, resiste al diablo y él huirá. Cuando estás dentro de su presencia, cuando estás dentro de su voluntad, cuando haces todo lo que él te está, tú no puedes resistir. ¿Sí? Porque si me ofrecen algo yo no lo quiero. Si quieren que haga algo, no. Pero en este caso no era eso. Era de que esta mujer a fuerzas quería que se metiera y él de una u otra manera tenía que huir. Y esa es la integridad que mostró José ante nuestro Señor. Aunque lo metieron a la cárcel, después Dios le dio la revelación del panadero y del copero. Y qué hermoso es soñar dentro de su voluntad. Entonces, a los hermanos nunca se les quitó la envidia. Día a día ese corazón se fue llenando de odio, de rencor, de resentimiento. Y vayamos a Génesis 41. Vamos a pasar ahí a Génesis 41. 41:14. ¿Ya lo tienen? Y este es otro sueño que Dios le da, pero ahora a Faraón, rey de Egipto, Faraón, para cumplir el plan y el propósito que tiene sobre la tierra, sobre la humanidad. Dice, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me ha enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le da al faraón una respuesta favorable. El faraón le tomó a José lo siguiente. El faraón le contó a José lo siguiente. En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselo comido, no se le notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté, después tuve otro sueño, 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían. Vemos cómo Dios le dio también un sueño a Faraón, para que los sueños de José se llevaran a cabo y se cumplieran. Porque José no solamente era íntegro, él era sabio, él era inteligente. Todo lo que el faraón le describió, José se lo reveló. ¿Qué le dijo? Ok, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas son 7 años de hambruna. Igual de lo de la espiga también dice, es el mismo sueño. O sea, es un mismo sueño. Así que prepárate a tu consejería, a toda tu administración, a los diputados federales y tomen acuerdos para que pongan un hombre que sea sabio, apto para que almacene el grano de los 7 años de abundancia. Vamos ahí pasamos al 28, dice.
Tal como le he dicho al faraón, Dios le ha mostrado lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a lo que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Le está diciendo, Dios lo va a hacer, o sea, manos a la obra, porque esto tiene cumplimiento. Tanto el sueño de José como el sueño de Faraón tienen cumplimiento en las manos de Dios. No hay cosa que no se cumpla, no hay plazo que no se llegue, todo tiene cumplimiento en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo que Egipto tipifica el horno de fuego, o sea, Dios toma a la persona menos indicada para hacer lo que Él tiene que hacer, para cumplir su plan y su propósito que ya está establecido en la palabra. Nosotros tenemos que estar prestos y dispuestos, tener que estar ejercitados. Por tenemos que orar, velar sin cesar, porque no sabemos la hora ni el día cuando venga nuestro Señor. Él va a venir como un ladrón en la noche. Cuando menos lo esperes, Él va a estar aquí. Y si tú no estás preparado, mejor es que te vayas preparando. Para cuando Él venga, Él te encuentre dentro de su plan y dentro de su propósito. Porque si te encuentra en tu propósito, te vas a quedar en tu propósito y en el mundo. Él tiene un plan y un propósito para todas las naciones de la tierra. Es el mismo, porque no son diferentes, es el mismo. Y vemos que dice que vamos a pasar de ahí al 38. De ahí mismo le vamos a subir al 38. Y dice, entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes, solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. ¿En dónde reposaba el Espíritu de Dios? En José. No era en los egipcios, no era en el faraón, no era en los brujos, no era en los hechiceros, era en José. Porque cuando su padre Israel lo envió con sus hermanos, él fue. Y vemos más adelante la historia que fueron sus 11 hermanos a comprar alimento. ¿No se le postraron? Lo que Dios le reveló, eso fue lo que aconteció. Y va a acontecer lo que Dios te ha revelado a tu vida. Los sueños que te ha dado, eso se van a cumplir en tu persona cuando estés dentro de su voluntad. Después, ¿qué aconteció? La conciencia misma los traicionaba cuando se dio a conocer delante de ellos. Él sabía todo lo que hablaban entre ellos. Cuando los sostuvo allí unos días y que dijo, ¿no será por lo que hicimos con nuestro hermano? La conciencia misma te va a traicionar. Que tú tengas una conciencia pura, santa. Que no haya nadie que te pueda decir, tú, no, que te guardes dentro de su voluntad, que te señalen. Que te señalen para decir, ese es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, que honra a su padre, tal y como honra a su padre en la tierra.
Todos vemos que descendieron 2 veces los hermanos. Ascendieron y descendieron. Y no se dio a conocer. Y les hizo preguntas, le dijo, ¿qué todavía padre? ¿Todavía es su padre? Sí. Se les dio a conocer, pues yo soy, ¿sabe qué? Vayan y tráiganlo. También llegó Jacob. Lo que Dios te revela, los que Dios te muestra, eso es lo que se va a cumplir en tu vida. Porque Dios es soñador. Dios soñó contigo desde antes de formarte, con nombre y apellido y todo. Y nosotros como sus hijos debemos de soñar. Tenemos que soñar, porque si no después las fuerzas nos van a faltar. ¿Y después qué va a acontecer? Vamos a perecer. El segundo de Faraón. Nada más por encima de José estaba el Faraón. De todos su corte de ministros y todo, José estaba arriba de ellos. Le dio poder. Dios da poder. Dios te da autoridad. Y él dijo, tráiganlo, llévense unos caballos, unos carros y órale, para que venga mi... Todos tenemos que soñar nosotros. Porque la gente que sueña, que tiene visiones y que tiene ilusiones, siempre se va a esforzar por lograrlos. Y si Dios te da una visión, no la tires a la basura. Y declárala, Señor, tú me dijiste, si tú me lo revelaste, que esto iba a acontecer en mi vida, y yo lo creo. Y al que cree todo es posible. Porque tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Lo que Dios me ha revelado, Él lo ha cumplido. Y lo que me ha cumplido, lo puede cumplir en cada uno de nosotros. Porque Él no hace excepción de personas. La revelación viene a través de la relación. Sueñas dormido y sueñas despierto. No nos hizo como los animales, que nada más ellos buscan su comida y ya comieron y a descansar. Vuelven a tener hambre y vuelven a buscar, no le importa dónde vayan. Ellos van y buscan la comida y se sacian y se vuelven a... No, nosotros no. Nosotros tenemos que ir haciendo tesoros en los cielos y en la tierra. Aquí lo necesitamos para vivir bien. Y los hechos, que es nuestro testimonio, esos tesoros que están subiendo allá al cielo. Si no, ¿cómo voy a decir? Oye, Padre, si tú eres el dueño del oro, de la plata y yo acá mendigando, que no tengo trabajo, que no tengo una casa, a ver, muéstrame. O sea, ¿realmente soy tu hijo o qué? ¿O tú eres mi Padre? Porque Él es el dueño de todo. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire. Entonces tenemos que entender muy bien cuál es la revelación de Dios para cada uno de nosotros que somos su pueblo. Sueña, porque si no sueñas, las ilusiones se van a pasar, las fuerzas se te van a acabar. Y qué triste que una iglesia termine. Dios no viene por una iglesia en ruinas. Dios viene por una iglesia gloriosa. Y vamos a terminar en Proverbios 29. Tanto el padre como el hijo soñaron. El padre llegó lleno de oro, lleno de ganado, lleno de hijos, y siendo que subió solo. Pero lo que Dios habla, eso es lo que acontece. ¿Sí? De igual manera en José, él descendió jovencito, él ascendió a Egipto sin nada.
Pero Dios, a través de lo revelado, lo empoderó. Dijo, tú eres el número 2 aquí en Egipto, porque por ti mi pueblo de Israel va a crecer, se va a multiplicar y se va a fructificar, para que después descienda a lo que le revelé tu padre Jacob en Betel. Y ese es un plan que Dios tiene trazado desde antes de que nosotros naciésemos. ¿Ya lo tiene? Y habla aquí, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Ahora, ¿por qué habla de donde no hay visión? O sea, donde no hay revelación, donde no hay obediencia, donde quieres hacer tu voluntad. Si tú quieres hacer tu voluntad, déjame decirte que te vas a extraviar. Y una persona extraviada nunca va a llegar a su destino final. Nunca va a llegar a su destino final. Siempre va a andar como el pueblo de Israel cuando estuvo vagando en el desierto 40 años. Regresaban y se iban. No encontraron la salida. ¿Por qué? Porque el pueblo también era un pueblo rebelde. Dice la palabra, duro de cerviz. ¿Sí? Aquí nosotros no debemos ser duros de cerviz. Aquí nosotros tenemos un corazón de carne. Para amarlo con esa gratitud, con ese agradecimiento. Y por eso terminó el pueblo pereciendo ahí en el desierto de 20 años hacia arriba. La descendencia de 20 para abajo fue la que tomó la tierra prometida. ¿Cómo quieres terminar tú? ¿Extraviándote? Aunque estés metido aquí en una iglesia y sentado en una silla, haciendo tu voluntad, caminando como tú crees, como tú piensas. ¿Cómo quieres vivir? Te vas a extraviar. Te van a golpear. Te van a matar. Te van a robar. No te extravíes. Jesús no es oscuridad. Jesús es lumbrera. Su palabra es una lumbrera. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Lumbrera para que no tropieces, para que no te desvíes. Nosotros tenemos quien nos guía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Doblemente felices los que obedecen la ley. Entonces aquí nos enseña que eran los rebeldes, los que se extravían son los rebeldes. Son los que no van a llegar a su final. La obediencia te va a llevar al destino final. Así como Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia sobre todas las cosas. Si tú obedeces lo que tu papi te está enseñando a través de su palabra, obedécelo. Porque eso va a ser de bendición para tu vida. Y va a ser el crecimiento que Él te va a dar. Porque no va a ser ni Pablo, no va a ser ni Santiago, no. Va a ser Jesucristo que te va a dar el crecimiento. Porque uno va a ser el que regar y otro va a ser el que sembró, pero Jesús es el que da el crecimiento. ¿Quién te sembró tu palabra? ¿Quién la está regando? Pues Jesús te va a dar el crecimiento. Obedécela. Por eso hay mucha iglesia niños que tienen ya 20, 15, 25 años en la iglesia y todavía son niños, porque cuando uno los exhorta, se hacen los enojados. No son maduros espiritualmente, no tienen nada de Dios. El que es maduro espiritual recibe la corrección. Y esa corrección que recibe, viene el crecimiento a su vida. Y el día de mañana es mejor que el día de ayer.
Ese es el cambio y la transformación en nuestras vidas que debe de haber. No con palabras, con un testimonio. Y lo que salga de nuestra boca, de nuestro corazón, que sea el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino va a ser el que va a transformar a las naciones, a las multitudes, a cualquier persona que sea. No lo que yo crea, no lo que yo diga, lo que Él nos enseña. Doblemente feliz estar con mi Padre, estar viviendo en su bendición, con una vida que nos da, con una descendencia que ya florece. ¿No es glorioso estar con nuestro Señor? Es lo máximo. Tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, porque la decisión que hoy tomemos va a ser el resultado de nuestro presente y de nuestro futuro. No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. Aunque entienda la palabra, aquí si tú la entiendes, practícala. Si tú lo obedeces, practícala con mayor razón. No dejes que los impulsos de tu carne, de tu cuerpo, te arrastren al pecado, te arrastren a tomar decisiones equivocadas. Con Dios tenemos todo. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Quieres vivir? ¿Quieres ser sanado? Necesitas pídeselo a Él, porque el que pide se le da, al que toca se le abre. Cuando estás dentro de su voluntad, todo va a acontecer, porque cuando no lo recibe, dice Santiago, pedís mal para vuestros deleites, porque estás pidiendo una bendición para irte a desenfrenar allá en el mundo. No, Dios no te va a dar nada de eso. Dios te va a bendecir cuando estés dentro de su voluntad, y cuando su bendición llega a tu vida, tú sabes para qué es esa bendición. Para bendecir tu casa, para bendecir a tu prójimo y para bendecir al que viene de otros lugares. Cuando tengamos eso bien cimentado y arraigado como cristianos, nuestra vida va a dar un giro total. Gracias te damos, Padre, por esta tarde. Gracias te damos por tu palabra, Señor.